tal? Sean todas bienvenidos y sean todos bienvenidos al Foro de Tópicos Electorales, coorganizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral y la revista Voz y Voto. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan aquí en la plataforma y también a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Para comenzar este foro de tópicos electorales, tenemos la mesa inaugural denominada 25 años de justicia electoral, retos y perspectivas, con dos ponentes de lujo. Contamos con la presencia de Gloria Alcocer Olmos, quien es la directora de la revista Voz y Voto. Muchas gracias, querida Gloria, por estar con nosotros. Y también contamos con el honor de la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, magistrado, por estar también con nosotros. Quiero comentarles que para el desarrollo de esta mesa inaugural haremos 3 rondas de 15 minutos cada una para que nuestros ponentes tengan hasta 7 minutos cada quien para exponer sus puntos de vista sobre los retos y perspectivas de la justicia electoral a 25 años de su establecimiento, favoreciendo el intercambio de opiniones. Y bueno, pues sin más, para comenzar esta primera ronda, voy a cederle el uso de la voz en primer lugar a Gloria Alcocer. Adelante, querida Gloria. Hola, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan. Primero, muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral, al magistrado Felipe de la Mata, a ti, Gaby, por todo el trabajo, todo el esfuerzo. A veces uno llega a este día y la gente ve como, qué maravilla, ahí está el foro, pero no saben todo lo que hay detrás, no solamente en términos de planeación, en términos de tecnología, en términos de muchas cosas. Y la verdad es que para nosotras en Voz y Voto es un honor. También estamos de aniversario, bueno, fue el mes pasado, pero pues todavía aguanta el aniversario de 28 años. Y nos da mucho gusto estar el día de hoy justamente con ustedes y a partir de ahora y hasta el día de mañana platicando sobre tópicos electorales desde una mirada que tiene que ver con la innovación. Porque pareciera que, primero, bueno, todos los temas electorales son difíciles de entender, son complicados y que casi que uno necesita mínimo una maestría para entenderles. Pero véanme a mí, yo no tengo maestría, bueno, me quedé a la mitad. Tengo una licenciatura, pero tengo 15 años trabajando desde los procesos electorales con las personas, principalmente con las personas jóvenes. Y parte de mi trabajo también ha hecho que me acerque a la justicia electoral y que sea como, digamos, una ventana muy importante para asomarme a ese mundo que empieza en 1987, imagínense. Yo, como siempre, sincericida, les contaré que nací en 1979, tengo 42 años. En el 87 empiezan estos esfuerzos, empieza a hablarse de justicia y después vamos viendo, digamos, algunos pasos, algunos muy importantes que nos llevan al estadio que estamos el día de hoy. ¿Y qué es lo que nosotras miramos desde Voz y Voto? Y me permitiría incluso compartir mi experiencia desde la sociedad civil. Y es que ha habido un camino largo, complicado, siempre como que la parte de justicia nos cuesta, como les decía, trabajo entenderla, la entendemos para el mundo más de los abogados y las abogadas, o sea, es algo rarísimo. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho y visto desde esta justicia es encontrar la manera de acercarla a la ciudadanía y de decirle a la ciudadanía, mira, tú no vas a reclamar un derecho que no sabes que es tu derecho, que es tuyo. Y eso es lo que nosotros hemos intentado y buscado, no solamente desde Voz y Voto, pero digamos en Voz y Voto, que ha sido ir narrando estas experiencias, estos, digamos, hitos dentro de la justicia electoral que tienen mucho que ver, sí, con cosas complicadas. Seguramente quienes nos ven estarán a lo mejor familiarizados con lo que es un JDC, ¿no? Que yo de repente digo, oiga, no todo el mundo sabemos que es un sub no sé qué, desde ahí es complicadísimo. Pero una vez que lo entendemos y nos damos cuenta de que es una herramienta que tiene mucho que ver con el ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los políticos y de electorales, ese es el tema que nos trae en esta mesa, pero que también tiene mucho que ver con estas miradas que poco a poco, no crean que ha sido fácil, pero que poco a poco se han ido integrando y se han ido metiendo en el mundo electoral, primero en el mundo de los grandes derechos, digamos, en general. Yo la propia justicia electoral, y me atrevería a decir el sistema electoral, no solo en México,
sino en el mundo, tuvo que empezar a ver poblaciones específicas. Tuvo que empezar a mirar ciertas problemáticas que ya no podía decir, ups, pues eso a mí no me toca. ¿Se acuerdan que había alguien que decía, ¿y yo por qué? Pues aquí no no se vale decir, ¿y yo por qué? Aquí se vale decir, es mi derecho y lo tengo que defender. ¿Qué les podría dar de ejemplo? Pues bueno, justamente muchos de los temas que vamos a tocar en estas mesas y en este foro. Tiene que ver, por ejemplo, con personas con discapacidad, tiene que ver con género, tiene que ver con esta mirada que le llamamos, y voy a tratar de ser lo menos técnica posible, eso se lo dejaré a quienes conocen muy bien estos temas, pero esto se llama interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabreja rara que cada vez la vamos viendo más y que la vamos introduciendo en nuestras propias vidas, tiene que ver con que entendamos, por ejemplo, que los hombres y las mujeres no son solo hombres y mujeres. Me voy al caso específicamente de las mujeres. No es lo mismo ser mujer en una ciudad que en el campo, o ser una mujer indígena o afro-mexicana que ser una mujer que no tiene ese tipo de bagaje. Pero no solamente eso, también tiene que ver, por ejemplo, el derecho a la identidad. Ser una mujer que viene de los colectivos LGBTIQ, ¿no? Y de toda esta mirada que sí nos habla de más discriminación y que tiene que ver también, por eso se les decía, por ejemplo, con mujeres con discapacidad. Esto nos hace entender que nuestra mirada ya no es solamente como pensar en dos grandes universos de personas que ahí están. Las personas jóvenes, por ejemplo, a las que el tribunal les sigue debiendo esa acción afirmativa porque no pasó, pero que estaremos seguros que van a rectificar, esperemos que así sea, pero que tengamos esa mirada puesta en esas cuestiones que aunque pareciera que no, ser una mujer indígena, y no lo digo yo nada más, por ejemplo, la última reforma de violencia política y razón de género, digamos, reconoce una doble discriminación a una mujer cuando es indígena. E incluso la pena es más, digamos, el castigo es más fuerte si ese derecho es violado a una mujer indígena. Pero hay muchas otras que también viven esas etapas y esos momentos de violación de derechos. Y ya las personas jóvenes, pues menos, porque lo joven se te quita algún día, ¿verdad? Pero es un poco un razonamiento hasta medio cínico. O sea, lo que hay que empezar a mirar es este acceso a la justicia desde estas muchas otras perspectivas. Y nos parece a nosotros, o cuando menos a mí como estudiosa desde hace mucho tiempo de estos temas, que el tribunal, sobre todo este tribunal, esta conformación del tribunal lo está haciendo. No ha sido fácil, por supuesto que no. Bien dice el grito de batalla que los derechos no se preguntan, se pelean, se defienden, ¿no? Pero qué mejor que tener un órgano electoral específicamente encargado de eso. Digamos, de cómo vamos a ir armando y articulando esta nueva mirada. No me voy a adelantar a los retos, digamos, ahorita me gustaría poner un poco como el panorama en la mesa. Pero bueno, finalmente, ¿qué les diría en este sentido de estos 25 años? El tribunal y también los tribunales locales, no hay que olvidarnos, en este momento estamos hablando de la sala superior, pero están las salas regionales, está la sala especializada y están los tribunales locales. El tema de la justicia y su acceso se ha vuelto fundamental. Y les voy a decir por qué, porque si un derecho no es justiciable, no es derecho, no hay manera de ponerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si a mí, como Gloria, quiero ser una candidata para tal distrito y el partido X no me deja, yo tengo que saber que hay unos mecanismos que permiten defender mi derecho, no solo dentro del partido, que eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero no siempre pasa, sino hay todo un camino que ha buscado salvaguardar. A veces nos dicen, híjole, el sistema electoral mexicano está sobreregulado. Yo creo que en algunas cosas sí, creo que habría que revisarlas, pero me parece que todos los marcos de derechos y de protección de los mismos no hay que escatimar. Con los derechos no se escatima. Con los derechos hay que aplicar este principio de mejor salvaguarda, mejor entrarle y desde ahí hacer esta primera configuración y reconocimiento, y ahí me quedarían mis 7 minutos. Muchas gracias, querida Gloria, por esta primera intervención y bueno, pues cedo ahora el uso de la voz al magistrado de la Mata para que nos comparta ahora sus reflexiones. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo estoy muy contento de estar en este primer foro que organizamos con la revista Voz y Voto y la Escuela Judicial Electoral. Me da mucho gusto, de verdad. Siempre digo que Voz y Voto, en mucho para todos los que hemos tenido que vivir o circunstancia de vivir en este mundito electoral, pues ha sido siempre un punto de referente, ¿no? De alguna manera,
aunque yo ya tenía 24 años cuando entré a trabajar al tribunal, pues yo crecí de alguna manera en este mundo electoral leyendo esa revista. Entonces me siento muy contento de verdad de poder estar en este momento y más con su directora, doña Gloria Alcocer. 25 años de justicia electoral es algo muy fácil y rápido de decir, pero la verdad es que el mundo ha cambiado. Miren, les va a parecer sorprendente. El primer tribunal electoral que tuvo este país, que era el llamado Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL, a ver, sorpréndanse, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que no tenía facultades para anular elecciones, solo podía anular casillas. Fíjense ustedes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es decir, no tenía autonomía salvo técnica, lo cual hoy día nos parece algo sorprendente. Formaba parte del organigrama del Poder Ejecutivo. Bueno, y lo más sorprendente era, no tenía facultades de anulación de elecciones. Bueno, después se crea el TRIFE, el llamado Tribunal Federal Electoral, y fíjense, el TRIFE ya era un organismo público autónomo que no formaba parte del Poder Judicial Federal y sí tenía facultades de anulación de elecciones, pero lo que no tenía era facultades de control constitucional. Es decir, solo hacían control de legalidad. Nuevamente nos sorprendemos, ¿no? Y no tenía, además, facultades nacionales, tenía facultades federales respecto a las elecciones federales. No se hacía control integral. Bueno, hace 25 años el Tribunal Electoral se integra al Poder Judicial de la Federación. Y miren, la verdad es que siempre me sorprendo cuando pienso en la historia del Tribunal Electoral que les describo aquí, porque, pues, a ver, si este tribunal en octubre, noviembre de 1996 se incorpora al Poder Judicial de la Federación, pues justo yo entré a trabajar a este tribunal en esos meses. En enero de 97 estaba yo entrando al tribunal, así que de alguna manera, cuando les voy a contar algunas cosas que he visto, cómo ha ido evolucionando, pues nos damos también cuenta cómo el tribunal, digamos, la evolución del tribunal en alguna medida también es la evolución de mi vida o de la vida que yo he visto correr, que por cierto también en mucho es la vida pública de México. Miren, ¿cómo han evolucionado estos criterios, especialmente en el tema que doña Gloria nos está proponiendo en torno a la interseccionalidad? Repito, voy a tratar de sintetizar 25 años de criterios. La primera integración fundacional empezó a hacer lo que todos los jueces están acostumbrados a hacer. Empezó a ejercitar el control de constitucionalidad en la materia. Yo diría que a ratos con bastante valentía, porque no era claro que el tribunal tuviera por la posibilidad de anular leyes electorales. Sin embargo, inaplicarlas, vamos a decirlo así, a los casos en concreto. Sin embargo, lo empezaron a hacer casi de inmediato. Y en los temas que tienen que ver con derechos de las minorías, también casi de inmediato, sin que estuviera en ese momento el artículo 2 de la Constitución que hoy tenemos, solamente con un artículo 4 de la Constitución, que para nada tenía la base estructural que hoy día tiene el artículo 2, con unas líneas apenas en la Constitución, tomaron la decisión de que los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas eran válidos, lo cual era sorprendente, porque venía justamente a dimensionar de otra manera los derechos de las minorías. Ahí empezó todo. La segunda integración del tribunal 10 años después, me parece que también deja la historia de los temas de interseccionalidad, deja la historia, sin duda, las sentencias base o piedra angular de los temas de paridad, como la sentencia del caso Antijuanitas, que prácticamente cambia la historia de México. Ahora, en los últimos años, la Sala Superior ha tomado en serio su papel de, digamos, poder contramayoritario, como dicen los académicos constitucionalistas. Es decir, el juez debe tomar en serio la defensa de los
Magistrado, entonces se pasmó ahí está. Se había pasmado, pero ya. Ya. Ha creado diversas acciones afirmativas en favor de diversos también grupos minoritarios que forman parte de la sociedad, pero que no han tenido la representación en el Congreso o en todos los órganos de representación popular. Y fíjense ustedes hacia dónde han caminado. Las acciones afirmativas que, derivado de sentencias del tribunal, se han formado, pues están en relación con estos grupos. Discapacitados, específicamente, personas del colectivo LGBT+, personas afrodescendientes mexicanas, por supuesto, los temas de indígenas, que siguen estando claramente comprometidos los criterios del tribunal, y también hace 3 semanas se creó la llamada Diputación Migrante. Y, por ejemplo, la semana pasada sacamos un criterio que a mí me parece padrísimo, porque dijimos que las acciones afirmativas no se suman. Es decir, si pones una mujer indígena, que además sea parte del colectivo LGBT+, y discapacitada, no estás, a ver, tú tienes que elegir en dónde la vas a sumar. Pero lo que no puedes es decir, ya cumplí con 4 de las acciones afirmativas, ¿no? Ahora, podrán recibirse críticas, ¿no? Respecto de este fórmula que alguien podría llamar activista. Pero la pregunta es, ¿ha tenido la sociedad mexicana, realmente ha cumplido la sociedad mexicana, las mayorías representadas en las cámaras, ha cumplido su deber con estas minorías? ¿Han tenido las representaciones? No hablo claramente de la mujer, ellas no son minorías, eso es otra cosa. ¿Ha cumplido el tema, su responsabilidad, la democracia mexicana con estas minorías? ¿Tienen la representación que deben tener en esta sociedad? Si la respuesta es no, entonces me parece que las acciones afirmativas es el único camino con el cual se pueda garantizar justo la posibilidad de acceso de estas personas a los lugares que simplemente por su participación les corresponde, ¿no? En fin, yo también aquí ya dejaría para el tiempo, estimada Gaby. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, pues muy interesante esta primera ronda de reflexiones y bueno, pues pasemos a la segunda ahora, pues para continuar y empezar ahora de manera diferente, pues vuelvo a ceder el uso de la voz al magistrado de la Mata para una segunda reflexión, si así lo tienen a bien, y después damos el uso de la voz a Gloria. Adelante, magistrado, por favor. Sí, a ver, yo voy a variar un poco del tema, y si quiere doña Gloria, mezclamos un poquito ahorita. Yo me preguntaría, ¿cómo tiene que ser también la justicia electoral del siglo XXI? Hemos resuelto en las últimas semanas algunos criterios que me parecen interesantes. Por ejemplo, la semana pasada, por cierto, justitos, porque fue un 4-3, establecimos que que el INE tiene facultades para regular las urnas electrónicas, así como si fuera una cuestión sorprendente y algo nunca visto en la historia. Pues será, primero en la historia de México, sí hay claramente precedentes de urnas electrónicas en elecciones locales. Pero más allá de eso, en la experiencia internacional, tenemos casos como el de la India, donde los ciudadanos de India, que los votantes de India son solo 950 millones de personas, votan a través de urnas electrónicas. Es decir, en la democracia más grande por su número de votantes del mundo, está más que verificado y utilizado la utilización de estas urnas electrónicas. Y yo diría, solo se puede hacer este tipo de elecciones con una población tan grande a través de sistemas cibernéticos. Si lo increíble es que no nos hayamos dado cuenta de esto. Entonces, la modernización de los procesos electorales, pues tiene que ser efectiva y casi diría clara. Lamentablemente, me quedé junto con mi compañero Felipe Fuentes, me quedé en minoría en un asunto que quizá también le hubiera cambiado un poco el rostro al sistema de medios de impugnación y a la votación electrónica. Porque la mayor parte de mis compañeros
en un planteamiento que se nos propuso, determinaron que el INE no tenía facultades, por otra parte, para regular el tema de voto por Internet, que es un tema diferente al de urnas electrónicas. El voto por Internet solo se encuentra legislado específicamente para mexicanos en el exterior. Y la pregunta es, ¿por qué si los mexicanos en el exterior pueden acceder en su caso al voto electrónico, por qué los mexicanos en México, especialmente en tiempos de pandemia, no podemos votar de esa manera? Porque está más lejos, ¿no? Porque están más lejos, pues es un decir, porque pues McAllen está más cerca de Ciudad de México que Mexicali. ¿Están de acuerdo? ¿No? Y además el tema es, ¿qué tal que ustedes no quieren ir a su casilla? ¿Qué tal que es por razones sanitarias? ¿Qué tal que es porque no quieren hacerlo y ya está? ¿Por qué un ciudadano en McAllen, mexicano, podría votar y ustedes que están en la Colonia del Valle, que es lo mismo, o que están en Campeche, que vamos, al final del día electrónicamente es lo mismo, no pueden votar de esa manera? Por otra parte, la Sala Superior también ha tenido un papel activista. Lo digo de esa manera. En algunos países esa palabra sería, es un tema. No, a ver, el activismo judicial también lleva al cambio. Y la Sala, sin tener regulado el tema de juicio en línea en materia electoral, tomó la decisión activista, de alguna manera, es decir, de una acción progresiva, de dotar a los mexicanos de la posibilidad de acceder a un juicio en línea en materia electoral. Fue un tema que también fuimos recorriendo poco a poco, porque les voy a confesar que a mí al principio me parecía complicado, porque se estaban imponiendo cargas a autoridades responsables que no se encontraban en ley. Entonces, crear un juicio en línea sin tener la legislación base, en verdad tuvo que digamos, fue como un tema de un proceso de alguna manera lento, al menos en mi mente, ¿no? Primero, la idea. Después, empezamos a hacer sesiones por internet. Al principio eran por email. Después, ya por internet, en términos de la pandemia. Después, algunos recursos solamente se ampliaron al juicio en línea. Y finalmente, cuando nos dimos cuenta que esto podía darse el paso y que era una medida progresista, lo que decidimos fue ampliarlo a todos los mexicanos. Y esto es súper interesante porque también hemos tenido ya casos de mexicanos que viven en el extranjero que presentan juicios en línea. ¿Qué tipo de justicia electoral requieren los mexicanos en el siglo XXI? Pues me parece una justicia electoral justo, moderna, electrónica, ¿no? Yo no entiendo por qué si metemos los datos de nuestra tarjeta de crédito para comprar algo en Mercado Libre o en Amazon o lo que sea, que es una de las cosas más preciosas que uno puede dejar en manos, no de alguien, los datos de tu tarjeta de crédito, ¿por qué no con esa seguridad podemos simplemente emitir el voto y si tenemos alguna duda, impugnar en consecuencia? Yo les voy a cerrar esto platicándoles. En India, tuve la suerte de ser observador electoral en India y una de las cosas que más me sorprendió es que hay una aplicación a la que tienen entrada cualquier persona que se encuentre en la posibilidad de votar. ¿Y qué puede hacer esa persona en el momento en el cual, inclusive el mismo día de la votación, ve que no la dejan votar? En ese mismo momento en la aplicación pone una especie de JDC, de juicio para protección de los derechos de los ciudadanos. Antes de 6 horas tiene la respuesta. Y por el otro lado, si ve que hay algo raro en las votaciones, inmediatamente en esa misma aplicación puede presentar una denuncia. Pero ¿por qué no vamos a poderlo hacer nosotros? Son solamente 950 millones de indios. Perfectamente se puede hacer eso en un país de esas dimensiones y de esa complejidad. ¿Por qué en México no? Pero bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, Gaby. Gracias, magistrado. Muy interesante esto que nos platica sobre los avances tecnológicos en la materia electoral. Y bueno, pues ahora le toca el uso de la voz a doña Gloria Alcocer. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, evidentemente lo que nos menciona el magistrado nos lleva a cierta, digamos, una reflexión que a mí me parece muy interesante, que es un debate. Todos estos debates
que se han dado a lo largo de 25 años, porque la verdad es que la justicia no es porque llegue así bien buena onda y entonces todo el mundo dice, sí, claro, o sea, genera una situación y genera espacios que tienen que ver con estos debates. Creo que uno de los que yo rescataría o tomaría varios, pero me parece que aquí efectivamente el de urna electrónica versus voto por internet. No es lo mismo, mis queridas y queridos colegas. La urna electrónica no necesariamente está conectada a ningún servidor ni a ningún aparato que intervenga desde la red. Es una urna que uno va, le pica, tiene la oportunidad de conocerla. Yo la vi en Coahuila y la vi en Jalisco y te da hasta tu ticket. Esa no, digamos. En alguien ponía hace rato, es que no van a querer, la ciudadanía no lo va a querer porque hay mucha desconfianza, efectivamente. Nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza y por eso es tan robusto y por eso es tan complejo. Pero también tendríamos que empezar a entender estos debates. Ahora, el voto por internet, pues es otra película. Yo aquí, por ejemplo, le haría un poco de abogada del diablo y diría, ¿cuánta gente realmente tiene acceso a internet? Primero. Luego, ¿cuánta de esa gente tiene acceso a banda ancha para que le soporte? O sea, este ejercicio que estamos haciendo de conectarnos y vernos, y ya no sé por qué le volví a picar y solo veo a Gaby, pero está bien, ¿no? Digamos, no todo el mundo, imagínense, nuestras generaciones, que son las generaciones que fuimos teniendo que aprender con el internet y todo, o sea, la alfabetización digital que tiene este país, aguas, porque todavía también ahí hay un tema muy importante. Yo me regresaría, ya saben, al tema que más me apasiona de todos estos, no porque los otros no me interesen, pero este me interesa mucho, que son las acciones afirmativas. Y les pongo un ejemplo muy claro frente a una cosa que me parece absurda que se está discutiendo, pero ahorita les explico. Hubo, por ejemplo, un sub-JDC 304, diagonal 2018. Las candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o mushes corresponderá al género al que la persona se autoadscriba. Y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. Las mujeres trans son mujeres, métanselo en la cabeza, aunque no les guste. Y este tipo de sentencias, este tipo de normas, defienden y reconocen eso. Y esta velada manera de decir, ay, pero la violencia política en contra de las mujeres, ¿cómo vamos a poner a las trans? Perdónenme, eso es medieval y eso no puede seguir pasando. Y no va a pasar. Y no necesita ser uno la causa para defender la causa. Y aquí habemos muchas personas y hay un tribunal que lo dice y que lo protege. Entonces, ahí, por favor, empecemos también en este tipo de discusiones, porque pareciera en verdad, o sea, a mí me sigue impresionando y lo acabo de ver hace una semana en un discurso de franco y abierto odio y discriminación. Para eso sirven estas cosas. ¿Las normas cambian? ¿Uno es igual por decreto? No, no es igual por toda una serie de composiciones normativas, pero también culturales. Y esos son debates que recogen este tipo de sentencias y este tipo de miradas a la justicia. O sea, no, ni un paso atrás, ni uno, ni para agarrar vuelo, como dicen por ahí. ¿Qué les diría? A ver, otro de los debates que me parecen muy interesantes y que lo trajo a colación el magistrado y que la verdad me encanta. Este activismo judicial. ¿Qué es activar? Se les dice a alguien que tiene 15 años haciendo activismo a nivel mundial. Accionar, mover y si se puede, cambiar. Ese es el activismo. Recuerdo hace poco, bueno, no hace poco, hace como un año, que alguien con cierto desdén me decía, las activistas no entienden, hay que explicarles. Dice, yo creo que hay que hacer un puente de comunicación entre el activismo, no solamente salir a la calle y gritar, ese es uno muy importante. Y la plaza pública seguirá siendo el espacio por excelencia para la protesta y para la demanda, pero no el único. Y también se pelea desde las normas y se arrastra el lápiz y se hace este empuje que nos permite al mundo del activismo asirnos literal del mundo de la justicia. Y como les decía, un derecho que no está reconocido difícilmente es un derecho que podemos reclamar. Entonces, ahí están estos debates. Finalmente les diría, y se los dejo aquí de tarea, y es hasta una provocación. Viene las acciones afirmativas, por ejemplo, de la población LGBTIQ+. Nada más que tenemos partidos que no solo están en contra, sino en sus principios, no promueven la diversidad. ¿Los van a obligar? ¿Cómo le van a hacer?
Y yo digo que a este lado sí nos podemos dar el permiso a veces de decir nombres. Y un partido como el PES, ¿qué les vamos a decir? ¿Quiero tus listas? Pues al parecer sí, ¿eh? Tendrán, no es pregunta. Nada más que aquí hay un detalle. Cuando ese partido se registró ante el Instituto Nacional Electoral con sus estatutos, ahí decía claramente por dónde iba y se los aprobaron. Y le dieron el registro y ahora están compitiendo. Esos son los tipos de cosas que hay que empezar a mirar, que no son regateables, ¿no? Pero entonces estaríamos atropellando el derecho de un partido a decidir sobre sus listas. Ah, ¿verdad? Que eso a lo mejor no lo habíamos pensado, porque no es lo mismo pensar en paridad. Nadie en su sano juicio, que miren que en privado sí lo hacen, pero en su sano juicio, digamos, públicamente no va a decir mujeres no. Pero cuando le digamos mujeres trans tienen el derecho y le cierran la puerta, ¿qué va a pasar? Ah, pues para eso están este tipo de criterios, ¿verdad? Yo ya cerrando esta idea con un último debate que se está dando y se está dando muy fuerte, que incluso se está hablando desde los feminismos, porque hay muchos, yo soy una mujer feminista, hay muchos tipos de feminismos y muchas corrientes. Y esta parte de la representación. Y he escuchado mujeres feministas de la primera ola, 60, 70, diciendo, no, ya párale. O sea, hombres y mujeres y se acabó, ¿no? Híjole, pues a las de la cuarta ola decimos, no, espérame tantito. O sea, ya no solo las mujeres. Por eso les decía desde un principio esta palabra mágica que es interseccionalidad. ¿Queremos entonces solo mujeres o mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres afros, que representan esa gran diversidad que tiene que ver con un país tan diverso como el nuestro? Ese es el otro gran debate, ¿no? Y esta defensa ahora a ultranza del parlamentarismo y que entonces no, y que la interseccionalidad y las agendas son materia de los partidos. Y entonces los partidos a través de su representación tendrán esa configuración de diferentes poblaciones. Ese es un gran debate, vamos a ver, yo ahí me quedaría en esta intervención intermedia. Muchas gracias, querida Gloria. La verdad es que también muy interesante estas reflexiones sobre lo que es, le denominas el activismo judicial y la protección de este grupo, de estos grupos vulnerables, ¿no? Y de lo que hay sobre este grupo de mujeres, LGBTI, trans. Muchas gracias, querida Gloria. Y bueno, pues tendremos una ronda más, una tercera ronda. Y para comenzar, pues comenzamos también contigo, Gloria, ahora esta vez. Por favor, otra vez, adelante. Te cedo el uso de la voz. Ya me hubiera seguido yo tendida. Sí. Soy víctima de mi propia metodología, no se preocupe. Pero no pasa nada. Bueno, ¿qué les diría ya para ir cerrando en estos retos? Que a mí siempre me encanta esta parte porque me parece que no todo está mal, no todo está perdido. Y quiero contarles algo. Quien me conoce sabe que para mí la música es fundamental en mi vida, absolutamente. Y siempre estoy escuchando música. Y esta ocasión venía de casa a mi oficina, que es un trayecto relativamente corto, y venía escuchando a los Beatles. Y sonó una canción que dije, yo tengo que recordar esa canción para mi cierre de hoy, que se llama We Can Work It Out, podemos solucionarlo. Y me encantó, porque cuando veían dentro de los retos que tiene la justicia y particularmente los órganos de justicia, es trabajar en conjunto, escuchar otras voces, empezar a entender que el mundo jurídico no es solamente un mundo de normas que solo 3 personas entienden. Y me puse antes de empezar, o sea, llegué así corriendo, como siempre me pasa a mi escritorio, y puse la canción, me puse a ver lo que decía y dije, claro, ¿no? Y justo esta idea, y una de las frases dice, trata de verlo de mi manera, y yo trataré de verlo en la tuya. Trata de entender mi manera más allá de si está bien o está mal. Eso es lo que dice esta canción, We Can Work It Out, podemos solucionarlo de manera conjunta. Yo creo que esa es la clave, porque ha habido una desconexión muchas veces, digo, aunque hay todo otro gran debate, ¿verdad?, de que si la cultura genera norma o la norma genera cultura. Yo estudié una cosa rarísima que se llama Ciencias de la Cultura, durante 5 años, en la Universidad del Claustro Sor Juana. Y por eso soy tan insistente y tan incisiva a veces, de decir uno no es igual por decreto. El que haya una norma no va a funcionar. Y les platico otra cosa como a manera de ejemplo, que creo que es como mejor lo entendemos. En algún momento yo tuve la oportunidad de hacer un proceso de investigación
sobre las juventudes y su acceso a la justicia electoral. ¿Y qué miraban? Entonces dije, a ver, primero, pues no va a ser cualquier persona joven. Vamos a ver jóvenes legisladores, hombres y mujeres, digamos, todavía los que ya van a salir de esta legislatura, senadores, diputados, en este caso diputadas y diputados que ya salen, y digamos, presidentes o directores de juventud de los partidos políticos nacionales. Uno se imaginaría que esa banda sí le sabe, ¿no? O sea, si dices, pues, ay, es legislador, o sea, mueve las juventudes del partido, 20,000, 50,000, porque ahí donde la ven los movimientos fuertes, y eso yo lo tengo muy estudiado y con mucho gusto se los puedo compartir, de las militancias juveniles. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues nuestros entrevistados y entrevistadas no conocían, sabían que existía un tribunal, algunos, no tenían la menor idea de cómo acercarse al tribunal, algunos, solo una de nuestras entrevistadas había echado mano de un proceso de acceso a la justicia. Sin excepción, o sea, hacíamos todas nuestras entrevistas, yo hago muchas entrevistas a profundidad, presenciales, y al final les preguntamos, oye, si tú tuvieras que hacer o tomar un curso sobre acceso a la justicia, ¿lo tomarías? Todo el mundo nos dijo que sí. Todo el mundo. Y lo pusimos como una recomendación en nuestro proyecto de investigación. Sabemos que todavía no se hace, pero ¿qué? Porque en verdad, a veces la gente decimos, es que ¿por qué no denuncia? Ustedes saben el calvario que es denunciar en este país. Ustedes saben lo que es vencer, en el caso, por ejemplo, de las víctimas de violencia, ¿no? Y lo que vamos a ver con un candidato que pues, ahí nos veremos en las urnas, a mí no me toca votar ahí, pero ojalá no lo voten. Pero todo lo que una mujer tiene que pasar emocional y psicológicamente para poder reconocerse como víctima. Primero, ya no dejen de denunciar, reconocerse. Después denunciar. ¿Pero qué creen? Que dentro de toda esa denuncia, a lo mejor hay una parte de la denuncia que tendrá que ser electoral. ¿Por qué? Porque atraviesa por violencia política y razón de género. Yo la última vez que trabajé un proyecto en conjunto con FEPADE, con la Fiscalía para Delitos Electorales, para el tema de violencia política había una psicóloga. Una para todo el país. Y les pongo otro ejemplo. Una víctima de violencia, que en su momento trabajé yo con ella, haciendo un acompañamiento, me decía, es que yo no me creen, porque no lloro y porque no me veo afectada, pero sí me afectó. Todas esas cosas atraviesan por el acceso a la justicia. Todas esas cosas tendrán que ser tomadas en cuenta. Pero repito, las veces que sea necesario, uno no reclama lo que no sabe que es suyo. Y el camino, este camino, por eso decimos, we can work it out, lo podemos hacer juntas. Porque no es una peleándose por allá y la otra, es que ustedes no sirven para nada, pues los activistas no. Yo creo que si sumamos y si entendemos nuestras diferencias, pero sobre todo reconocemos lo que nos une, la película nos va a cambiar. Y está muy bien que haya un marco normativo. ¿Se quedó corto? Sí, cortísimo. Cortísimo. Esta reforma de violencia política a razón de género. Y todavía, bueno, vamos a ver. Yo la última nota que leí, había 36 casos de denunciados sobre violencia política a razón de género. Vamos a ver cómo se resuelven. Pero creo que también aquí hay que entender algo. Y creo que también honora quien honor merece. Estamos viendo una justicia mucho más progresista. Estamos viendo una justicia que está reconociendo problemáticas independientemente de sus filias y fobias. Lo está viendo, lo está mirando desde una perspectiva de derechos. Y eso es muy importante. ¿Yo qué les diría para ir cerrando? Yo les diría, a ver, trabajar desde unas miradas que a mí me parece que no se puede hacer de otra cosa. Desde la interseccionalidad, que es esto que les decimos, o sea, no es lo mismo una mujer joven, indígena, gay, que me van a decir, ¿hay a poco eso sí hay? Sí hay. Y justo lo que dijo, y ahí hago el paréntesis, lo que dijo el magistrado que ahora le aplicaron a los partidos, bravo, 10 veces. Yo lo vi en la observación electoral en la constituyente de Ciudad de México. Y curiosamente en esa constituyente, acuérdense que votábamos por bloques de 60 personas, el primer bloque de 1 al 10 tenía que tener una persona joven y una persona indígena. Y los partidos, todos, porque yo investigué a todos pusieron mujeres, todos. Y eran mujeres jóvenes, ya doblaron. Y uno puso mujer joven indígena, triple. Y uno puso mujer joven trans, triple. Y entonces decías, esto es la locura. Con este candado que les acaban de poner, es fundamental, porque mira la interseccionalidad y la respeta, pero no hace un abuso de esa interseccionalidad. No es, pues mira, ya te conseguí una con 4 interseccionalidades, pues ya, bórramela.
No, así no funciona. Perspectiva de derechos humanos. Yo siempre digo, cuando uno hace un trabajo normativo, son como unos tenis. Si tú te pones un tenis y corres con uno, ahí te encargo cómo te va a poner el pie de donde no traes el tenis. El tenis que no puede faltar nunca es el de los derechos humanos. Después tendrás el de género, el de juventudes y el multicultural y pluriétnico. Si puedes tener todos, fabuloso. Pero les digo por qué el de juventudes, porque si lo hubieran aplicado en la acción afirmativa no hubieran dejado fuera a las personas jóvenes para que los partidos se vieran. Algunos lo tienen, el PRI lo tiene ya como estatutariamente, pero no todos. La subrepresentación en materia de juventud en los congresos es escandalosa. Teníamos 3 personas jóvenes en el Senado, una se nos fue porque era secretaria de un partido. Les quedan 2. Cámara de Diputadas y Diputados, más o menos 30 y tantos. Eso es subrepresentación. Vamos a observar, me voy a encargar yo incluso de llevar esa misión. Si ahora con todas estas acciones afirmativas, con poblaciones específicas, incluyen a las personas jóvenes. Ya les platicaré. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Gloria. Muy interesante estas reflexiones sobre el acceso a la justicia, sobre todo de este grupo de los jóvenes y las acciones afirmativas. Mil gracias. Bueno, pues ahora le cedo el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata para la tercera ronda. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, Gaby. Yo, ahorita que doña Gloria nos contaba algunas cuestiones personales, pues yo les voy a contar una también personal. Cuando presenté el examen doctoral en España, estaban 2, los jurados españoles de doctorado están integrados por 3 personas, pero circunstancialmente en mi jurado había 2 magistrados del Tribunal Supremo. Y entonces ellos me decían, oiga, ya saben, con el acentito español, ¿no? Pero bueno, me decía, oiga, estamos muy sorprendidos porque su tesis doctoral, no, ojalá, estamos muy sorprendidos por lo brillante que es, ojalá hubiera sido, no, pero no, me dijeron, estamos muy sorprendidos porque en su tesis doctoral usted propone un cierto activismo judicial, ¿no? Entonces les dije, pues no es cierto, es un activismo judicial a secas. En España eso no se entiende. Los jueces en mucho tienen que ser la boca de la ley, tienen que ceñirse exclusivamente a la boca de la ley. Doña Gloria lo dijo muy bien. Si activismo significa transformar a la sociedad positivamente, si activismo judicial significa modificar las bases en que se ha sentado una sociedad injusta, a mí no me molesta que nadie me llame activista. Sin embargo, esto tampoco significa que los jueces no tengan límites, y eso sería muy interesante, pero tendría que hacer una segunda mesa sobre el tema. Yo aplaudo, cuando uno encuentra a alguien que coincide contigo, bueno, te parece que es la persona más inteligente del mundo, y eso es lo que me pasa ahorita con doña Gloria. ¿Cómo se necesita que las mujeres, como se dice en la teoría feminista, las mujeres cis, entiendan que las mujeres trans son mujeres? Que no es discriminación considerar las mujeres, y que lo contrario sí, que es fundamental que ninguna autoridad obligue a nadie a salir del closet mucho antes, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pero es que ya modificó su acta de nacimiento, ya modificó su credencial para votar, ya tenemos algún tipo de prueba para demostrar que esta persona efectivamente es mujer trans. Miren, cuando tuvimos que votar ese asunto de 2018, les voy a ser sincero, a mí me parecía que poner cualquier tipo de prueba era injusto y discriminatorio. No, tienes que haber salido del closet hace un año para haber hecho la correspondiente modificación a todos los papeles. Pues perdón que lo diga, a ver, en el mejor de los casos, que alguien diferente a la libre persona defina cómo, cuándo y de qué manera se comprueba ser mujer trans. Bueno, me acuerdo de varios casos de discriminación, y en una de esas hasta de la Alemania nazi, la verdad, me parece terrible, sinceramente. Ahora, porque además en ese caso estamos ante un grupo discriminado dentro de los grupos discriminados, es decir, es ultra discriminado y por lo tanto merece una protección adicional. Pero bueno, también podríamos un día platicar de esa cuestión. Yo quiero además contarles, vamos a obligar a los partidos políticos
inclusive aquellos que tienen entre sus estatutos o entre su plataforma el tener todas las acciones afirmativas. Hace 3 semanas la Sala Superior dijo sí, porque el mundo no puede seguir siendo así de injusto. Puedes opinar lo contrario, pero seguro vas a encontrar personas digamos, de los grupos discriminados que piensen como tú. Búscalos. Perdón que lo diga, esa ya será chambita de los partidos. El mundo no puede ser así de injusto, donde pareciera que ser hombre entre los 30 y los 40, si se puede que sea de mestizo, no, a ver, que las lleve todas de ganar. No, es que no, ese es el papel contramayoritario y transformador de un juez. Ahora, el caso de los grupos, por ejemplo, de discapacitados, lo voy a acentuar porque quiero que se note. Si recuerdo bien, el primer caso que tuvimos sobre discapacitados fue un caso de Zacatecas, en el cual justamente resolvimos que había una acción afirmativa en favor de un diputado que accedió a ser diputado gracias a la sentencia. Pero lo determinamos nada más para el caso de Zacatecas y en una interpretación interesante respecto del tema de paridad, que fue relativamente controvertida dentro de la sala. Pero bueno, el segundo tema es, vamos a decirlo, de discapacitados. Me acuerdo bien que fue un caso de doña Yanino Talora, mi compañera, respecto del Congreso de Hidalgo, donde haciendo un análisis del sistema convencional americano, llega a la conclusión de que existía una acción afirmativa en favor de las personas con discapacidad en Hidalgo. Y finalmente, hace 3, 4 semanas, ya establecimos que estas acciones afirmativas para discapacitados también eran obligatorias para el Congreso Federal. Ahora, viene la pregunta que alguien me podría hacer válidamente. ¿Y van a fusionar las acciones afirmativas? ¿Va a cambiar la composición del Congreso? ¿Va a cambiar? Porque al final del día es llevar estas agendas para que el mundo cambie, para que México cambie, para que la sociedad cambie. Ahora, la pregunta es, ¿van a fusionar las acciones afirmativas? Sinceramente les digo, no estoy seguro. ¿Por qué? Primero, pues porque la cultura no cambia rápidamente, la sociedad no cambia rápidamente. Ya son, ¿cuántos? 13, 14, bueno, varios años de la emisión de la sentencia de Juanitas y antijuanitas y todavía no hay paridad total. O sea, llevamos sentencia de antijuanitas, modificación a la Constitución para paridad y seguimos sin tener paridad total, que uno diga, ya es total, ¿no? Bueno, a ver. Pero segundo, hay estudios de la ONU sobre el tema de acciones afirmativas, donde dice que a su vez las acciones afirmativas pueden tener, vamos a decirlo así, trastornos sociales. Claro, porque los miembros digamos, los miembros beneficiados de las acciones afirmativas, pues pueden ser a su vez partes de grupos privilegiados. Si son discapacitados, si son afrodescendientes, si son indígenas, si son miembros del colectivo LGBT+, bueno, pues resulta que quizá sean varones autoidentificados, mestizos, quizá en algún caso, entre los 30 y los 40, y probablemente ricos. Y ahí viene otra cuestión. Y la ONU, justamente en el año 2005, hizo un análisis del tema de las acciones afirmativas y señaló que por sí mismas no resuelven los temas de distorsión social. ¿Qué significa? Esta es la primera etapa. La sentencia que establecimos hace 3 semanas ordena al INE que al terminar digamos, el proceso electoral federal haga estudios basados justo en estos resultados de la ONU para llegar justamente a identificar si funcionaron regulis, bien o mal, y si se puede mejorar. Pero repito, puede ser que el resultado al principio no sea el mejor, no lo sé, de verdad, vamos a tener que ver qué pasa en el Congreso siguiente, pero sin duda es el primer paso que había que dar para que México sea más justo, para que sea un lugar donde haya menos desigualdades. Y seguramente en la segunda generación de acciones afirmativas, ya sea a cargo del INE o sea a cargo del Congreso de la Unión, seguramente
el resultado será mejor. Y en la tercera generación, mejor. Porque, repito, lo que me parece insoportable, insostenible, es decir, el mundo es injusto, pero nosotros tenemos que aplicar las reglas de este mundo injusto para que nada cambie. No estoy seguro de eso, la verdad. En fin, yo hasta aquí dejaría mi participación. Le agradezco mucho a doña Gloria, de verdad, a Gaby, querida Gaby, muchas gracias, de verdad. Y daría aquí justamente por terminado el tema. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante, magistrado, las reflexiones sobre los avances de la protección de las acciones afirmativas que se han llevado a cabo y bueno, pues también todas las reflexiones que se llevaron a cabo durante esta primera mesa inaugural son excepcionales. Les agradezco muchísimo tanto a usted como a Gloria por haber estado con nosotros. Muchas gracias a quien está en la plataforma y los invito por favor a que sigan con nosotros porque ahorita a continuación tenemos la siguiente mesa que se denomina Elecciones y Discapacidad. Entonces, los invito también a quienes están en nuestras redes sociales que no se desconecten y que sigan con nosotros. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, Gloria. Un abrazo. Muchas gracias. Les pido, Gracias, por favor, hasta luego. démosle un abrazo. Les mando y a todo el público que está en la plataforma, démosle un aplauso fuertísimo a doña Gloria y al magistrado de la Mata, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ahorita en un momento continuamos, en unos minutos. No sé si ya ande por aquí